El Plan Nacional de Desarrollo de AMLO promete terminar con la migración, el empleo informal y el subempleo, así como un crecimiento anual del 6%. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, hace de la honradez y honestidad la línea general de la administración. Ahora van a encontrar la palabra corrupción que no aparecía. Aspiramos a que sea un plan de desarrollo como lo fue uno de los mejores planes de desarrollo de 1906. El mejor que se ha hecho en la historia y luego el del general Lázaro Cárdenas y esperemos que este siga ese ejemplo, dijo López Obrador en su conferencia de prensa. En el documento, de 228 páginas, López Obrador asegura que la derrota del bando neoliberal, en las elecciones de 2018, obedece al agotamiento de la credibilidad y apuesta por construir un nuevo pacto social para remontar el desbarajuste al que fue conducido el país. La honradez y el combate a la corrupción es el hilo conductor del proyecto que para finales del sexenio promete que los gobernados vivirán en un estado de bienestar. El Plan Nacional de Desarrollo asegura que en 6 años terminará con el dispendio y los lujos para garantizar la operación de los programas sociales. También acabará con los compadrazgos y con el amiguismo. Es que para el nuevo gobierno equivale a separar la Iglesia del Estado que logró consumar Benito Juárez. Te recomendamos, AMLO presume su Plan Nacional de Desarrollo, será ejemplo a nivel internacional algunas promesas. El Plan Nacional de Desarrollo considera que insistir en una reforma migratoria en EU es una práctica intervencionista injustificable y perniciosa. México no insistirá más en una modificación a las leyes y normas migratorias del país vecino, en cambio el Poder Ejecutivo Federal atacará las causas profundas de la migración. Deuda pública. De acuerdo con el documento, el gobierno heredó una deuda pública de 10 billones de pesos que obligan a destinar 800.000 millones para pagar servicios financieros. Tren Maya. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura más importante de la administración y representa una inversión pública y privada de 150.000 millones de pesos. Crecimiento anual. Según el proyecto, el desarrollo económico será del 6% anual y un promedio sexenal de 4%. Fin del desempleo, subempleo e informalidad. En 2024 el país creará empleos suficientes para atender la demanda de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y ningún joven que desee cursar estudios universitarios quedará fuera. Fin de la migración. El Plan Nacional de Desarrollo promete poner fin al éxodo de mexicanos al exterior por causas de necesidad laboral, inseguridad y falta de perspectivas. Tampoco habrá desempleo, subempleo e informalidad. Delincuencia en retirada. La delincuencia organizada está reducida y en retirada y los jóvenes no se verán empujados a las conductas antisociales. Disminución de 50% en delitos. Para 2024 se habrá reducido 50% el robo a casa, secuestros, homicidios dolosos, asalto en la calle y el transporte público.